Bienvenidos a otro nuevo episodio de Sapiens Wisdom. Hoy tengo el honor de presentar a nuestra invitada, la doctora Natalia Montellano Durán. Ella es biotecnóloga y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, investigadora en Ciencia de Alimentos, Materia Blanda, Biofísica, Propiedades Funcionales de Proteínas y Bioactivos. Es directora de Biotecnología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Santa Cruz, Bolivia. Es presidenta también del capítulo nacional boliviano de la Organización para Mujeres en la Ciencia en Países en Desarrollo, OWSD, y Early Career Fellow. Es miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y miembro fundador de la Asociación de Emprendedores de Bolivia, además de tutora de iGEM Bolivia. Así que es un privilegio poder contar con su presencia y bueno, ¿cómo estás, Natalia? Doctora Natalia Montellano. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y por la presentación. Creo que es un gran resumen de todo, pero vamos a ahondar en algunas cuestiones el día de hoy para que sea de interés en todos tus escuchas y tu público en general. Claro, sí, sin duda, la verdad es que tu carrera es fascinante. He estado revisando también mucho de tu trabajo, he visto que has dado también charlas TEDx, también muy interesantes. Los invito también a todos y todas a revisar sus charlas y bueno, incluso de repente podemos hablar un poco de esa experiencia que tuviste en Naciones Unidas, de poder dar unas palabras ahí también. Y bueno, en primer lugar, me gustaría, me gustaría empezar por tu motivación. ¿Qué te ha llevado a la ciencia y si siempre ha estado en ti ese espíritu científico? Bueno, creo que la respuesta y la motivación siempre viene desde cuando éramos muy pequeños. Siempre he sido muy curiosa, me ha gustado la explicación del porqué de todo. Creo que los científicos siempre nos quedamos en esa edad de entre los 3 y 4 años de por qué tal cosa, por qué. Y somos científicos para poder responderlas, ¿no? La ciencia, sobre todo en STEAM, es responder el porqué de la naturaleza desde cada una de las áreas: matemática, física, química, biología. Y al momento de elegir qué estudiar, quería una carrera que tuviese un poco de cada uno de de estas ciencias que en la escuela no son muy brillantes y nunca son la más favorita de todos los estudiantes, pero creo que para los que estudiamos ciencias son donde queremos profundizar. Entonces ahí fue donde surgió la idea de estudiar biotecnología. Era una carrera que tenía la parte de exactas, de física, matemáticas, química, y también tenía la biología, que hasta ese entonces yo no sabía que también podía ser exacta y bastante predecible gracias a la ciencia actual. Entonces elegí la carrera básicamente por eso, porque no dejaba ninguna de las ciencias. En algún momento me planteé estudiar, por ejemplo, física o matemáticas, pero no tenía nada de química y de biología, entonces dejaba ese lado de las ciencias y no lo quería hacer. Siempre también otra opción estuvo en medicina, pero la verdad que lo que me interesaba de medicina era lo que uno estudiaba y no lo que uno termina haciendo, que es atendiendo pacientes. Entonces ahí Claro. la descarté. Y biotecnología fue lo que me gustó. La verdad que hasta el momento nunca me arrepentí de haberla estudiado, por más que fue muy difícil durante la carrera y siempre es un reto poder aprender las cosas nuevas hasta el día de hoy, pero nunca me arrepentí de haber estudiado. Biotecnología fue el comienzo de la carrera científica, digamos. Y te trasladaste a Argentina para estudiarlo. Sí, porque cuando yo estaba saliendo del colegio, en Bolivia no estaba el programa de biotecnología en ninguna universidad nacional. Entonces, empecé a averiguar dónde había biotecnología como carrera y ahí surgió Argentina. Era una de las opciones, no era la única. De hecho, también, y siempre lo comento, yo postulé a México, Mm, a una universidad en México, pero los papeles nunca llegaron y bueno, como los semestres y el año escolar, digamos, comienza diferente en el norte que en el sur, yo ya estaba en Argentina empezando a estudiar y me quedé allá. Y digamos, el haberme ido a otro país fue un apoyo, sí, de mis padres, que siempre lo hablamos, del cómo me dejaron ir cuando tenía 17 años sola a otro país a estudiar.
y estoy muy agradecida por la confianza de ellos y creo haber cumplido con lo que esperaban de mí. Y otra cosa es que, bueno, ahora yo dirijo la primera carrera de biotecnología en Bolivia, así que es un poco paradójico el hecho de que yo me haya ido del país y ahora sea la que dirige acá. Pero Claro, sí sí. Sí, y cómo fue esa decisión de regresar a Bolivia? ¿Ya la tenías presente em, desde un inicio de que ibas a regresar? en realidad fue un poco de todo, porque yo cuando terminé la carrera de biotecnología, que era la licenciatura en biotecnología, en la tesis, yo había empezado a hacer investigación desde el cuarto año de la carrera. Me interesé en la investigación y empecé en un grupo de investigación ahí en la universidad, en la cátedra de físico-química. Ahí mismo terminé ya haciendo la tesis, después complementando el trabajo y haciéndolo más largo y completo. Y cuando me iba a graduar, yo veía que todos mis compañeros de laboratorio estaban haciendo el doctorado. Entonces, ahí surgió la opción de hacer el doctorado. Y si bien me cambié de grupo de investigación, porque me fui al grupo que estaba físicamente al lado en el mismo laboratorio, porque el tema de la tesis de doctorado fue sobre la quinoa y sobre los alimentos. Entonces el grupo donde yo estaba era más como de físico-química, como procesos biotecnológicos, y solamente me cambié al lado y ahí empecé el doctorado. Tampoco me arrepiento porque así complementé bastante lo que aprendí en un grupo de investigación con el otro y ahora puedo decir que tengo como dos áreas de expertise gracias a eso. Claro, sí. Y luego, Después del sí. doctorado, ¿cómo volví a Bolivia? Em, Cuando terminé el doctorado ya estaba como que lista de Argentina, quería irme a otro lado, probar algún país nuevo. No había llegado a ayornarme bien al país, entonces volví a Bolivia en busca de dónde irme al postdoc. Esa era mi idea. Yo quería hacer un postdoc en bioinformática porque durante el doctorado toqué un poco de bioinformática haciendo simulaciones de Monte Carlo con mis moléculas y así fue como surgió de hecho la primera publicación y todo en el doctorado. Entonces yo me puse a buscar en internet desde casa con mis papás, ya que había vuelto por un par de meses según yo, y mandé un par de aplicaciones, un par de rechazos llegaron y en eso vi la convocatoria del puesto laboral el cual estoy ahora, que era director de la carrera de biotecnología. Me postulé y después de dos entrevistas quedé seleccionada. Y así fue como me quedé en realidad, pero yo sí como que quería continuar estudiando y sobre todo tengo todavía esta parte de bioinformática que quiero profundizar. Si bien aprendí algo, la bioinformática es todo un área nueva que tenemos ahora, ¿no? Claro, sí. Y algo que me gustaría resaltar bastante para nuestra audiencia es el hecho de que cuando iniciaste había bastantes problemas de recursos, ¿verdad? No tenías no tenías de repente reactivos o un equipo. ¿Cómo logras pasar desde ese estado en donde de repente hay ideas, pero hay problemas a la hora de la ejecución por financiamiento? Cosa que atravesamos muchos en muchas partes de Latinoamérica. Es una realidad a la cual se enfrentan muchos científicos y científicas en toda nuestra región. ¿Cómo logras tú poder resolver esos problemas? ¿Cómo te enfrentaste a esos desafíos en ese sentido? Porque luego has podido realizar muchos estudios y continúas haciendo estudios de alto nivel. Entonces, ¿cómo logras hacer ese salto? Bueno, en verdad, mi puesto laboral actual es el más administrativo dentro de la universidad porque es como un decano, un director de carrera. No está muy involucrado en la parte de hacer investigación, pero obviamente era algo que me gustaba. Y cuando conseguí el trabajo vi una convocatoria que era de UNESCO y el IDRC sobre fondos para investigadoras que empezaban su vida académica en un país en desarrollo. Y de hecho, ni siquiera tienen una definición tan amplia de país en desarrollo como la ONU, sino que países en desarrollo los consideraban países que no tenían un sistema en ciencia como Bolivia. De hecho, en Sudamérica solamente eran, porque ahora ya sé que Paraguay cambió, eran Bolivia y Paraguay. Entonces, la convocatoria esta era perfecta para mí. Y yo entré como directora y a los 2 meses salió esta convocatoria
mandé la aplicación. La idea de la investigación surgió a partir de algo familiar, porque mi mamá es de campo y siempre anda diciendo las propiedades curativas de las plantas y de los frutos. Y yo o sea, no es que había investigado eso durante el doctorado, no era mi área específica, pero sí por mi background del doctorado en alimentos. Y en ciencias biológicas sabía que había una explicación científica de cuando una fruta tiene algún bioactivo, que se llaman así, y que puede tener estas propiedades curativas o desinflamantes o antioxidantes. Entonces, a partir de esa idea, hice el proyecto y como tú dices, al principio no tenía ni siquiera pisetas. De hecho, habían comprado unas y no funcionaban muy bien. Entonces, eso fue en el 2019 y digo el año porque justamente a mí la pandemia sí me fue útil porque me dio tiempo de ir comprando cosas mientras iba ocurriendo la pandemia. Yo iba comprando cosas por internet para equipar y tener un laboratorio. Y así fue como cuando ya pudimos volver en el 2021 más que el 2020. En el 2021 volvimos ya un poco a la universidad y ya tenía yo los equipos básicos, por lo menos para hacer, por ejemplo, algunas mediciones. Podía hacer espectrofotometría, podría hacer microbiología con lo que había comprado. Y así fui formando el grupo de investigación con estudiantes de segundo año en adelante de la carrera de biotecnología. Y fuimos haciendo experimentos con distintas frutas tropicales, que, bueno, más que tropicales, son de una zona en Santa Cruz, aquí donde vivo yo, que se llama Chiquitanía. Y son frutas nativas que esperábamos encontrar propiedades antioxidantes, antimicrobianas, y así fue. Entonces ahora ya estamos con la parte de seguir profundizando a ver cuáles son, qué moléculas son, escribir los papers y todo eso, trabajo que va después de cuando uno ya hace los experimentos. Pero sí, empezamos de la nada y ahora ya con ayuda de la universidad en todos estos años, desde el 2020 hasta ahora, ya tenemos un laboratorio con capacidad de hacer microbiología, biología molecular, química y otras cosas. Wow, primero, bueno, felicitaciones por todo ese trabajo duro que has y estás realizando. Em, por la curiosidad, no sé si se pudiera adelantar un poco, tal vez resultados que tengas, no sé si se puede todavía, sobre los estudios que estás realizando sobre las frutas. No sé si han logrado encontrar em, algunas propiedades que puedan ser luego de utilidad en distintos ámbitos. Sí, de hecho, nosotros empezamos con 12 frutas. Como te digo, son frutas de la Chiquitanía boliviana, que es la zona más o menos pegada a Santa Cruz. Dentro de estas 12 frutas, cada estudiante tenía una fruta, por eso siempre me acuerdo que son 12. Y el resultado, o sea, los primeros resultados fueron sobre antioxidantes, compuestos antioxidantes y capacidad antioxidante, que son experimentos distintos que hacemos en el laboratorio, o sea, son in vitro, no son in vivo con ningún animal, todavía son la parte química. Se encontraron algunos frutos bastante interesantes en este sentido porque tienen muchísima capacidad antioxidante, entonces serían muy útiles y la perspectiva es, por ejemplo, crear ya sea cosméticos o alimentos que tengan estos compuestos. También en un futuro, y la industria farmacéutica siempre lo hace, se pueden purificar para cápsulas o en la parte ya más farmacéutica. Y respecto de las actividades antimicrobianas, que fue la otra actividad que nos interesaba dentro del proyecto, habían algunos frutos menos que los antioxidantes porque sí se necesita una capacidad un poco más alta y por los medios que usábamos y las bacterias que usábamos, que eran todas patógenas, se encontró sobre todo que había actividad en dos de ellas, en dos de las frutas. Fue muy interesante porque, de hecho, y esto se llama etnofarmacognosia, el hecho de que hay medicina ancestral en medio porque se sabe de los usos ancestrales que le daban y entonces cuando tú llegas a medir y a corroborar que realmente tienen ese efecto, le das una validez científica a la medicina tradicional. Entonces, nos pasó eso en uno de los casos, que es una fruta que se usa muchísimo para cuando alguien tiene alguna herida. Es tradicional que la machucan, digamos, y el Sí. extracto lo ponen con una gasa o algo pegado a la herida para que no se infecte. Y efectivamente en las placas Petri dio el mismo resultado, tenía actividad no comparable con un antibiótico farmacéutico por la concentración, pero sí se veía actividad a las concentraciones bajas que lo usamos. Buenísimo, buenísimo. Y algo que he escuchado en algunas investigaciones aquí en Chile, aquí hay bastante investigación
actividades antioxidantes que se han visto, por ejemplo, en la cobertura de las uvas, por ejemplo. Y no sé si en las investigaciones que has realizado has podido encontrar que de repente haya distintas concentraciones de estos antioxidantes dependiendo si se come lo de adentro de la fruta o la cáscara, porque creo que muchos tenemos esa práctica como que dependiendo de la fruta le quitamos la cáscara y nos comemos lo de adentro y tal vez, no sé, tal vez estamos cometiendo un error con muchas frutas en tirar los antioxidantes que de repente pudieran ser beneficiosos. No sé qué has encontrado en ese aspecto, si ha habido diferencias entre la cáscara y el interior de las frutas. Sí, de hecho, Héctor, lo que comentas, hoy en día en la ciencia se ve como cómo generar economía circular, ¿no? Porque los desechos de cuando uno no come o la semilla o la cáscara se pueden utilizar para otros propósitos. Entonces, un poco es también investigar eso. Sí lo hicimos pensando precisamente en ya adelantarnos a los estudios y no solamente estudiar la parte que uno se come de las frutas, incluso algunas no son comestibles, o sea, no son comestibles porque no se las consume, pero sí son comestibles. En los casos en los que se podía separar bien, porque no en todos los casos se podía separar bien la cáscara del, del carozo, digamos, del centro, eh, sí lo hicimos. En algunos casos fue interesantísimo porque sí encontramos incluso mayor actividad antioxidante o antimicrobiana en la cáscara y eso nos da una gran oportunidad para, o sea, para recuperar un desperdicio y convertirlo en algo útil o sacarle beneficio. No lo hicimos con las semillas porque es más difícil el tratamiento para Mm. triturarlas en algunos casos, pero sí con esas dos diferencias. Entonces sí hay mediciones y sí se vio buenos resultados en algunos casos, no en todos, y en otros era muy difícil separarlos porque eran frutitos muy chiquitos de bosque. Entonces en esos casos, por ahora los estudios son una combinación de ambos. Claro, súper interesante, la verdad, todo el campo y todo el interés que has tenido por investigar los frutos, las partes, investigaciones en vegetales, etcétera. ¿Eso lo encontraste en tus estudios en Argentina? Ese fue el punto donde, con tus estudios en la quinoa, por ejemplo, ¿eso fue lo que te ha motivado a ir eh, en ese rubro? No, de hecho, éticamente hablando, yo no podría haberme quedado con el mismo proyecto de la tesis porque era el proyecto de mi tutora de doctorado. Entonces, cuando yo postulé al grant este de UNESCO, la idea vino de esta idea familiar de encontrar los beneficios, los bioactivos de las frutas. Ah, Y también se pueden hacer de las hojas, de las hierbas. De hecho, tengo estudiantes que no conmigo, sino con otros tutores, están haciendo eso. Están investigando, por ejemplo, los antioxidantes de las hojas de ciertas plantas, porque, claro, se busca que se aproveche toda la planta por esto mismo que tú decías de la cáscara. No solamente la cáscara, en muchos casos, por ejemplo, en el frijol, solamente se aprovecha el frutito y el resto de la planta se termina convirtiendo en un desecho. Entonces, se busca aprovechar hojas, tallos, raíces, y eso también son otros estudios que vamos complementando lo que se sabe en bibliografía sobre el fruto, porque seguramente la planta, así como tiene estos antioxidantes en el fruto que terminamos comiendo, también tiene parte de esos antioxidantes en las otras partes de la planta. mm, bu- buenísimo, buenísimo. Y bueno, este año publicaste un capítulo de libro, ¿verdad? También, que Y tengo fue aquí, el año pasado, el año pasado fue, sí, Actividades biológicas de productos vegetales en Latinoamérica. sí, Es- eso lo podemos encontrar en Amazon, tal vez, no sé. sí, sí. Sí, sí, ok. Sí, es un libro de la editorial Apple Communications y el libro, los editores son conocidos míos que investigan sobre todo esto de beneficios de plantas, economía circular y fue una colaboración con ellos, con este capítulo que yo escribí en el capítulo 13, que es el que leíste, Sí, haciendo justamente lo que te comentaba de la etnofarmacognosia. Bueno, ahí en el capítulo, si lo pueden llegar a leer, lo que hice una separación es cómo funciona cada una de las propiedades funcionales de de los bioactivos. Es decir, por ejemplo,
cómo se mide que algo sea antioxidante o qué significa que algo sea antioxidante y en qué plantas de Latinoamérica encontramos esta actividad antioxidante comprobada y cómo se usan ancestralmente, eh, o sea, en los pueblos, en el campo, cómo se usan en Latinoamérica. Y fue muy interesante al momento de hacer el libro, bueno, el capítulo del libro, que bueno, uno tiene que ahí leer bibliografía de todos lados, pero veías como en la misma planta o una familia o una especie del mismo género se usaba de un país a otro en distintos métodos. Por Mm, ejemplo, no sé, en Perú hacían un té y en Bolivia lo machucaban y lo ponían en la herida o cosas así. Entonces, cada lugar, si bien tiene su forma de usarlo, muchos son usos comunes, o sea, muchos son de usos comunes por la propiedad que tienen y que se viene pasando de generación en generación en cada país o en cada zona del país, porque en algunos casos incluso depende de la zona del país. claro. No, súper interesante. Y los invitamos a leer ese capítulo del libro. De repente vamos a dejar el enlace también para que lo puedan encontrar para todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre esas descripciones que nos da la doctora Natalia. Si te parece también, podemos discutir otros estudios que has realizado, otros intereses, tal vez que nos puedas dar algunas apreciaciones sobre cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, a la hora vi que tienen bastantes estudios sobre metodologías de enseñanza en ciencia, que, que es bien interesante, corrígeme si me equivoco, pero son modalidades en donde se intenta enseñar ciencia utilizando recursos o infraestructura que está lejana en línea y estaba leyendo y me pareció fascinante el concepto, el hecho de que pudieran estar viendo lo que estaba en el microscopio a muchos kilómetros de distancia y que pudieran tener estas prácticas para poder, en lugares donde de repente no hay estos recursos, poder tener estos acercamientos a la ciencia. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido. Y que nos pudieras contar sobre estos, si no estoy mal, clubes de ciencia en Bolivia. Y de hecho fue una experiencia que complementó bastante mi interés por hacer divulgación de ciencia. En realidad, Clubes de Ciencia Internacional se funda entre tres amigos que son latinos, un mexicano, un colombiano y un boliviano que estaban en Harvard haciendo el doctorado, y ellos pensaron cómo la capacidad de enseñanza que tenían allá podía pasar a sus países. Entonces, en el 2015 arrancó Clubes de Ciencia México, en México, y todos iban colaborando en cada país. Después arrancó en Colombia y el tercer país fue Bolivia. De hecho, al día de hoy creo que son 7 sedes de clubes de ciencia. Se paralizó un poco todo esto por la pandemia, pero sí desde el enero del 2016 vengo colaborando con clubes de ciencia Bolivia y de hecho, como bien leíste, hemos sacado más de un paper gracias a eso. El interés era educación en STEM, entonces los clubes eran como un curso corto de una semana, pero súper intensa, de 8 a 8, teniendo un profesor que estaba haciendo el doctorado en un país desarrollado con un coinstructor que era una persona que estaba haciendo el doctorado del país de origen. Entonces ahí yo era la coinstructora, por ejemplo, y enseñábamos algún área particular, algún tema de tesis, algún tema de investigación en particular, pero haciendo mucho active learning, o sea, si bien te daban las teorías o se daban los conceptos durante la mañana, las tardes o la mayoría del día eran actividades en el laboratorio, Mm, para que los estudiantes pudieran ver en la práctica cómo era lo que se estaba estudiando en la teoría. Y eso generó uno de los primeros papers, que era sobre la educación en STEM y cómo incentiva el ver los experimentos a que todo el mundo estudie realmente ciencias, lo que no pasa en la realidad porque tenemos malos colegios de donde no hay prácticas de laboratorio y los demás problemas. Y ese fue uno de los primeros papers y ya luego con el mismo grupo de trabajo, pero ahora que ya somos grandes y estamos trabajando en universidades diferentes, estamos colaborando, de hecho lo seguimos haciendo, justamente hoy tuve otro contacto con educación en STEM, pero a distancia. Esto surgió por la mm, pandemia, obviamente. Todos estábamos haciendo clases en línea, ahora como esta entrevista, por Zoom o por las diferentes plataformas en donde podemos vernos sincrónicamente. Y además, estas otras plataformas donde vamos poniendo material, ¿no?
hay Canva y las demás. Y el investigador principal, que era parte de clubes de ciencia, está trabajando en Santa Cruz, California, Mm. en Estados Unidos, y ellos trabajan con células madre y trabajan con cerebros. Entonces, no importaba la pandemia, o sea, este tipo de experimentos sigue pasando mientras el mundo pues, se estaba terminando y necesitaban una herramienta de laboratorio que les permita seguir controlando sus experimentos desde casa. Entonces, en principio, ellos crearon esta tecnología para ellos mismos, porque Mm. necesitaban una cámara que esté apuntando a sus placas de cultivo, del cultivo que estaban creciendo, sea cual sea, y que ellos vayan informando en sus apuntes para luego escribir el paper. Mm. Entonces, a partir de esto, empezaron a tener interacción con algunas escuelas, primero en Estados Unidos, y como en Estados Unidos tienen esta figura del college y de esos años intermedios, que son como los primeros años de universidad para nosotros en Latinoamérica, hicimos la colaboración de un grupo mixto de estudiantes de Estados Unidos y estudiantes de Bolivia, y de hecho también participaron otros países, para que pudiesen hacer un proyecto de ciencias en línea, totalmente en línea, y los investigadores en Estados Unidos compraban todo el material, pero el proyecto desde cero, o sea, desde la idea de qué aplicar para ese primer paper fue sobre una enfermedad en fetos. Mm. Entonces, bueno, ellos tenían todas las células, todo allá en el laboratorio, ponían todo en este gran microscopio que se llama precoscopio porque tenía miles de cámaras que las miraban a las células desde todos los ángulos y los estudiantes en Bolivia iban viendo por YouTube, en un canal Mm. cerrado de YouTube, Sí. los resultados a cada minuto y después escribieron un informe y además contestaron preguntas sobre cómo cambió su interés antes y después del proyecto en ciencias. Y de hecho fue bastante cool este laboratorio porque los chicos en primer año de la universidad, acá en Bolivia, habían hecho un experimento que puede ser una tesis de quinto año claramente, con un poco más de análisis y de experimentos en medio, pero era muy increíble ver desde la parte educacional y pedagógica cómo lo que hace falta es solamente el incentivo y esta vivencia que se daba, ¿no? El active learning en este caso, aunque sea a distancia, que era un microscopio a distancia. Claro, sí. Sí, la experiencia me imagino que es muy distinta solo como leer algo a estar como viéndolo en tiempo real, algo así como un live, pero claro, es un live científico con información y con elementos de acercarse al experimento real. Claro, sí, es súper interesante, súper interesante y ojalá se vaya replicando y replicando y replicando en muchas partes de nuestras regiones y en todo el mundo. La verdad es que es súper interesante esta metodología. Sí. Este paper está publicado, así que lo pueden leer tanto los profesores como los estudiantes si les interesa. Obviamente, como la idea es hacer ciencia, no vamos a repetir el mismo experimento, pero lo que sí estamos haciendo ahora con otro proyecto es hacer algo en línea similar con otra metodología, o sea, ya no más el microscopio, sino otra cosa. No se los Mm. puedo decir porque obviamente no está publicado todavía, pero sí seguimos colaborando con educación en STEM y vemos los resultados después con los estudiantes también. Y este es el que se publicó en una revista de Nature, ¿verdad? Humanities and Social Sí. Sciences. Ok, lo Ujú. vamos a dejar también en la descripción para todos los interesados y que quieran revisar ese interesante estudio. Además de otros, claro que han habido otras publicaciones. Em, Perfecto. Y bueno, hay una pregunta que, bueno, desde el lado, yo vengo desde el área de las ciencias médicas, ¿verdad? Y bueno, sé que has realizado también estudios con Aspergillus. Eh, no sé si estoy bien en eso. Sí, Aspergillus Sí. niger. Sí, y bueno, nosotros en medicina siempre le tenemos miedo al Aspergillus por las distintas patologías pulmonares que pudieran ocasionar. Y tal vez para nuestra audiencia, y bueno, lo mencionaste anteriormente, que trabajas con de repente bacterias patógenas. ¿Cómo es
para nuestra audiencia, cómo es este sentido de lo peligroso que pudiera llegar a representar esto? ¿Cómo haces para poder trabajar con con estas bacterias si en algún momento tienes miedo de que pudiera surgir algún accidente o que pudiera haber alguna contaminación? ¿Y cómo lidias con ello? Tal vez algunos de nuestra audiencia no sabe cómo hacer un científico para trabajar con estos patógenos de manera segura, y si alguna vez has sentido miedo o si alguna vez ha surgido algún accidente. Bueno, muy buena pregunta. Eh, cuando tanto las bacterias como los hongos, y eso lo sabemos por estudios, hay muchos papers sobre eso, tanto las bacterias como los hongos tienen mecanismos de protección, tienen sus sistemas inmunes, entonces muchas veces depende del medio en el que estén para ver qué tan peligrosos son. Entonces, obviamente, entiendo porque vienes de la medicina, todo lo ven como patógeno, ¿no? En cambio, en biotecnología lo vemos diferente, lo vemos como cómo podemos sacarle provecho a estos organismos. En el caso por ejemplo, del Aspergillus niger, y ese paper está muy bueno porque fue una colaboración entre varios del laboratorio, porque hacemos distintos pasos de los experimentos. Ese paper era sobre agarrar este hongo, que, bueno, en biotech se lo ve un poco más común, no solamente con enfermedades, sino como también está en las paredes, de cuando se humedecen las paredes y te crece el hongo negro, bueno, ese es Aspergillus, y está en nuestra casa. Es verdad que tiene peligro si hay contaminación interna, ¿no? Esperamos que no, que los sistemas inmunes de todos funcionen bien y que no pase nada, pero obviamente en el laboratorio a la hora de trabajar siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, dependiendo del experimento, si hay mucha volatilización, ahí usamos el barbijo, doble barbijo, pero si no está en un proceso demasiado esprayador, digamos, simplemente con los guantes y ya. Y de hecho, otra cosa que nos pasa mucho en el laboratorio es que a veces no tienes miedo de que de que los organismos te contaminen a ti, sino tú contaminar tu placa para que no se te contamine el experimento, que nos importa muchísimo. Este paper de Aspergillus, lo que hacíamos era producir por Aspergillus en un medio sólido, en una placa con medio sólido que eran desechos industriales, porque era la cascarilla de soya y cáscara de naranja triturada. Entonces, ese medio sólido se hidrataba con los diferentes componentes de crecimiento que necesita el hongo para crecer y producir una enzima que era la, pro- la- una proteasa, y esa proteasa lo que hacía era romper los enlaces peptídicos de la proteína de quinoa para producir péptidos que tengan alguna actividad biológica. Mm. Y esta actividad biológica era la que estudiamos, la de los péptidos producidos con esta proteasa del Aspergillus. Y además el hecho de que el Aspergillus estaba creciendo en algo que es un desecho industrial, y entonces podías tomar desechos industriales y un poco meterlos en más a economía circular porque estabas aprovechándolos para producir otra cosa que era beneficiosa, que era la proteasa. Entonces, como ves, lo vemos más como beneficio que como perjuicio a los Aspergillus. Obviamente sabemos que es un organismo que, dependiendo del medio en que esté, puede ser dañino o no, y aunque sí se tomaban cuidados, nunca hubo ningún problema, por lo menos en el laboratorio de trabajo. Con las bacterias patógenas sí tuve un poco más de miedo, sobre todo porque estaba trabajando con estudiantes chiquitos de Mm. segundo o tercer año de universidad y suelen ser un poco más desabarotados que los que están haciendo el doctorado. Y sí, o sea, fue mucho de decirles tengan cuidado, siempre desinfecten 3 veces antes y después, hacerles entender que era, o sea, que así como estábamos probando su capacidad antioxidante de la fruta y veíamos que muchas placas no tenían resultados, lo mismo podía pasar con ellos y su sistema inmune. Entonces, Mm. es Claro. mucho de enseñar. Y créeme que es una pelea constante, o sea, ser ya y estar del otro lado y no ser más estudiante y ser profesor, para mí es mucha más responsabilidad porque, claro, si se contamina a alguien, no es solamente eso, sino la responsabilidad tuya de que alguien haya pasado por eso. Y Claro. en cuanto a los experimentos de laboratorio, creo que a mí personalmente me dan más miedo los reactivos químicos que usamos para muchos experimentos que los reactivos biológicos, porque al saber que, bueno, si la bacteria o el hongo no se sienten atacados, va a estar todo bien. De hecho, no es una experiencia personal, pero es una amiga cercana, ella estudiaba bacterias lácticas
que se suelen utilizar para hacer quesos, y de hecho lo que ella estudiaba era con una finalidad de alimentos, para darles ese olor más rico a los quesos madurados, y bueno, tenía estos starters que estudiaba y eran bacterias lácticas. Y uno dice, bueno, son las bacterias que hacen el yogur, que hacen los quesitos, y está todo bien. Pero esa misma bacteria que ella estudiaba cuando está en los hospitales causa infecciones que matan a un montón de personas al año. Entonces, tiene mucho que ver con el metabolismo de la bacteria, y de hecho lo que ella estudiaba era una enzima particular que se expresaba cuando estaba en ciertos medios. Entonces, Mm. ahí te das cuenta de que todo depende. Claro, sí, depende del contexto Ahí. en el que se estudia. Sí, súper, súper. Muchas gracias por esa respuesta también para ponernos en contexto de mucho a lo que enfrentas también y las consideraciones que haces durante tu trabajo. Y bueno, ya acercándonos al final, no quiero que se me pase la oportunidad de preguntarte cómo fue la experiencia de ir a Naciones Unidas y poder dar unas palabras ahí, dar un discurso. ¿Cómo es esa experiencia? Ay, fue muy lindo. Déjame contarles más o menos el contexto. Yo en 2019 había ganado este concurso, este Early Career Fellowship de UNESCO, y éramos 20 chicas las que habíamos ganado en 2019. Fuimos en septiembre a Italia a recibir el premio, y es un workshop de una semana en donde ellas como que tratan de empoderarte como investigadora principal ahora, gracias a su fellow. Y durante esa semana tuvimos varias actividades. No pasó nada muy extraordinario, según yo, pero resulta que sí, porque cuando volví a Bolivia en diciembre o en enero, si no me equivoco, fue en diciembre, me llegó un correo de ellas, las que habían sido host en Italia, diciéndome si quería ir a las Naciones Unidas al quinto Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que era el 11 de febrero del 2020. A todo esto estaba Wow. medio que casi en la pandemia, ¿no? Pero no lo sabíamos en ese entonces. Obviamente acepté, nunca había ido a Estados Unidos, de hecho fue mi primera vez en Estados Unidos, no tenía ni visa, y bueno, gracias a esta invitación fue muy fácil sacar la visa y todo lo demás. Eh, Nos dijeron las de UNESCO, porque éramos dos, de las 20 habían seleccionado dos. Pratibha Pandey, que es de Nepal, y ella trabaja igual con biotecnología y tiene su empresa. A partir de todas sus investigaciones hizo su empresa de cosméticos, así que es súper emprendedora y todo está en todos los mundos de ella. Y me había invitado a mí, entonces para mí era como muy sorprendente, y me dijeron que era como que por el ánimo y el empoderamiento que habían visto, el leadership. Así que fue un honor ya el ser invitada. Y después ya una vez en Nueva York, nos habían dicho unos días antes, chicas se tienen que anotar para estar en uno de los foros de esos 2 días, eran 2 días, el 10 y el 11 de febrero del 2020. Entonces, el día 10 había muchos foros sobre cómo la mujer en la ciencia y está implicada en muchos aspectos. Uno de ellos era la parte de agronomía y la agricultura y los alimentos del mundo. Entonces, como tanto Prativa como yo estábamos más o menos en la misma área, porque también está en biotecnología, nos pusimos en esa, y era muy interesante porque son 2 minutos, Mm. solo 2 minutos. O sea, en todas las conferencias tú te dan por lo menos 10 minutos, ¿no? Son Sí, dos sí. minutos que puedes hablar y tienes que resumir todo lo que quisieras decir en tu gran performance. Entonces ya cada una de nosotras armó unas palabras sobre cuál era la importancia de la mujer en el agro y en los alimentos y en toda la cadena alimenticia. Y me acuerdo que Cuánto yo, tiempo tuviste para preparar tus dos palabras? días, ¿Dos no, días? 2 días, sí, lo hice en Wow. menos de 2 horas, sí, porque fue como que nos dijeron anótense, me anoté y había que Sí. mandarlo o algo así. Entonces armé algo, me acuerdo el último día antes de salir ya de viaje, en la computadora, lo imprimí, me lo pasé al celular para poder corregirlo o practicar. Y cuando llegamos el día 10, la seguridad en la oficina de las Naciones Unidas de Nueva York es tremenda. Encima hacía un día de lluvia, o sea que era más caótico todavía. Te revisan como peor que en un aeropuerto. Y ya una vez que entras, está todo bien. O sea, si bien hay mucha seguridad, adentro es como que hay mucha gente trabajando en varios foros a la misma vez. Y en el almuerzo, porque justo nosotras dos íbamos en el foro que iba a la tarde, eh,
la chica encargada de UNESCO que estaba con nosotros como cuidándonos, nos dijo, a ver sus discursos. Y a mí me ayudó a corregir un poco el inglés, que algo ahí estaba mal, y me dice, Natalia, qué empoderada. Y yo le digo, gracias, me voy a dedicar a esto. Y al final, la verdad, un poco de todo. Bueno, le tocó primero operativa en el momento de hacer las intervenciones y ellos te van diciendo, bueno, ahora escuchamos a Natalia Montellano de Bolivia, que viene de parte de OUS, que es la Organización de Mujeres en Ciencia, y bueno, lo dicen así, y ahí empiezan. Me acuerdo que estaba súper nerviosa, entré en un shock porque no me acuerdo cómo fue esos 2 minutos, pero sí, Eugenia, que es la chica que estaba de parte de UNESCO, me filmó, así que tengo toda la filmación, tengo las fotos, gracias a ella, que se puso un poquito lejos. Y ese día la sala fue una sala pequeña, y seguramente han visto varios presidentes en una sala pequeña, y el segundo día fue más interesante todavía porque nos llevaron a la Asamblea General, que es de esa que tú ves Sí, en todas las películas de claro, sí. Avengers y Sí, demás, sí. wow. Entonces ahí todo el mundo nos sacamos fotos, de hecho yo tengo la foto ahí. Y más interesante todavía, como habían invitado, había muchas personas interesantes, pero las que más llamaban la atención eran, por ejemplo, la que organizaba ese día, es una princesa árabe que es científica. Entonces, las palabras que ellas decían eran increíbles. Estaba la Miss Estados Unidos porque ese año justo era una chica que estudiaba química y que de hecho cuando hicieron el concurso, y me acuerdo que estaba en todos los diarios, ella hizo un experimento de química que explotaba algo y entonces en todos los diarios había salido. Estaba gente de Qatar Airways, que eran pilotos, mujeres pilotos, que era la primera empresa que tenía tantas mujeres pilotos, por ejemplo. Entonces había personas increíbles y fue todo un orgullo estar ahí. Estaban algunos presidentes, estaban personas embajadoras que, bueno, que están ahí en Nueva York y los invitan a estos eventos, ¿no? Entonces sí, fue impresionante y 2 minutos. Claro, sí, sí, eso me imagino que es una de esas experiencias que hasta se sale del cuerpo uno, me imagino. ¿No? Y bueno, claro, habían personas muy, muy interesantes y muy y líderes de todo el mundo, y tú eras una de esas de esas personas increíbles. Muchas felicitaciones por toda esa experiencia y todo el trabajo que estás haciendo. No sé si para cerrar tuvieras algún mensaje para todas las personas, hombres, mujeres, que estén viendo este podcast y que tal vez estén pensando en hacer alguna carrera en ciencia, pero que tal vez estén diciendo que tal vez es difícil en Latinoamérica. No sé ¿qué mensaje les tendrías a esas personas que nos están escuchando? Claro que sí. Yo creo que si un latinoamericano piensa que es difícil hacer ciencia en su país, ser boliviano y hacer ciencia es peor. Porque no tenemos un sistema de ciencia, tenemos actualmente un gobierno que no muestra mucho interés por la ciencia. Sé que no es el único caso, de hecho en la reunión que tuvimos hace unos par de días en Chile, algunos países están muy tocados por la parte política en sus países y están muy afectados, hicieron un retroceso. Nosotros, por lo menos en Bolivia, seguimos avanzando lentamente. Yo nunca pensé en ser científica, ¿sí? Si alguien me pregunta, ¿tú de niña querías ser científica? Creo que sí, pero ni siquiera sabía la palabra, porque no es un role model que tenemos mucho en nuestros países, y menos siendo mujer, ¿no? O sea, es como ser piloto mujer, no es un role model que tengamos en el día a día. Entonces, quizás solamente es perseverancia, siempre ponerle, si uno quiere ser artista, si uno quiere ser científico, seguro que no lo hace por el dinero, eso es lo principal. Por más que algunos sí tenían teniendo, así como tenemos artistas famosos latinoamericanos y tenemos científicos muy exitosos, de hecho tenemos muchos ganadores de Nobel en Latinoamérica, podemos decir que no lo hacen por el dinero, no lo hacemos por el dinero, lo hacemos por nuestra propia autoestima, por nuestra propia curiosidad. Y creo que lo mejor que pueden hacer es eso, seguir el camino de y estar seguro que les gusta. Porque si algo no les gusta, no lo van a hacer bien. Y eso siempre le digo a los estudiantes. Cuando alguien me dice, no estoy seguro de la carrera, andate, porque es como que tienes que estar seguro de que te va a gustar y te vas a dedicar. Pero por otra parte, y también lo he visto en amigos míos, a veces las inseguridades nacen de nuestro entorno.
Entonces hay que saber escucharnos a nosotros y a la gente en la cual sí confiamos y no los demás, porque si no, seguramente sí vamos a tener contradicciones en nuestras vidas. Claro. Bueno, muchas gracias por esas poderosas palabras, la verdad. Tienes mucha razón y lo importante también de seguir aquellas cosas que nos impulsan, que nos apasionan, como mencionas, y qué mejor forma de terminar este podcast que con esas palabras. Muchas gracias Natalia por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos sobre tus investigaciones, explicarnos un poco todo lo que haces, tus experiencias y muchas gracias por este momento en donde seguramente, bueno, yo personalmente he aprendido mucho y sé que quienes nos están escuchando van a aprender muchísimo de ti. Muchas gracias. Natalia, Muchas gracias, Héctor. Gracias. Saludos. saludos.